Hola, bienvenidos a LibreBuy. Si quiere estar al tanto de todas las noticias, bueno, no de todas, pero por lo menos de las que yo voy descubriendo durante la semana, entonces les recomiendo que me siga en Lemmy. Me puede seguir en Lemmy, específicamente en la comunidad LibreBuy. Si no me sigue en Lemmy, pues entonces vea el resumen, este resumen que estoy haciendo en Odyssey, mi canal en Odyssey o en YouTube. Vamos a empezar con la primera noticia. Tenemos que un artículo sobre cómo migrar a los nuevos repositorios de ARX. En esta semana también descubrí esta distribución GNU Linux enfocada a los desarrolladores. Tenemos el lanzamiento de la versión del kernel Linux 6.14 Release Candidate número 3. Luego tenemos la versión 0.11.0 de Kaidan o Kaidan, un aplicativo o un chat basado en Jabber. Si quieres saber el espacio de disco duro usado, entonces puede usar esta excelente herramienta desde la consola, desde la terminal. Entonces la buena noticia es que también la puede usar en servidores. Bagels, una herramienta que te permite llevar el control de tus finanzas desde la terminal. También tenemos otra herramienta enfocada a la terminal, que es Posting, pero en este caso para hacer comprobaciones de APIs. Así que si usted es un desarrollador de API o hace integraciones, entonces esta es una excelente herramienta. También tenemos otra excelente herramienta que puede usar desde la terminal, que le permite explorar a ficheros JSON, que se llama FX. Otra herramienta además para la terminal. O sea, tenemos un conjunto de herramientas que le va a poder, o que pueden o que permiten que usted lleve o realice las tareas diarias desde la terminal. En este caso es Castero, un cliente para podcast, así que no se puede, no se pierda ningún podcast por falta de una herramienta desde la terminal. Vamos a las próximas noticias. Tenemos también otra herramienta que se llama GitWid, que permite realizar operaciones con los repositorios Git también desde la terminal. Luego tenemos el lanzamiento de la versión 1.41 de Wayland, una corrección de errores de KDE Plasma, y de esta manera el lanzamiento de la versión 6.3.1. El cliente no, el Tiger BNC, que es una herramienta que te permite implementar esto es Virtual Network Computing, o sea, redes virtuales. O para resumirlo, pues te lo instala y te puedes conectar de manera remoto a tu servidor usando también una interfaz gráfica. La conferencia o conversatorio específicamente del día de hoy, que casi seguro ya se llevó a cabo, habría que ir acá, no recuerdo bien la hora, de Richard Stallman en Balsano, Italia. Seguimos por acá, un artículo relacionado con la cultura hacker, está muy interesante, los invito a leerlo. Una conferencia FOSDEM sobre cómo realmente los navegadores web cargan las páginas web. Todo lo acontecido en KDE durante la última semana, el lanzamiento de las versiones 6.13.3, 6.12.14 y 6.6.78 del kernel son versiones estables, por supuesto. Un artículo de opinión sobre Richard Stallman, específicamente, pues habla sobre la cancelación de Richard Stallman debido a un comentario. No entra en detalles, pero la idea es esta, de que a Richard Stallman, bueno, todo lo que aconteció con el tema de
su cancelación y que tuvo que renunciar a la presidencia de la Fundación del Software Libre. También tenemos un video en el canal que habla de que ya incluso la Fundación del Software Libre no apoya a Richard Stallman. Por supuesto, este es un artículo de Tess Rice. Genome Commander está buscando un nuevo mantenedor. Genome Commander es un Twin File Manager. OpenSUSE considera eliminar el soporte al BIOS o a BIOS, mejor dicho. Por lo tanto, hay probabilidades de que OpenSUSE no se pueda usar en computadoras antiguas. El lanzamiento de la versión 25.0.0 de Mesa, este conjunto de controladores gráficos. Luego tenemos la versión 4.2.4 de esta distribución enfocada en la seguridad que se llama Cubes. Una entrevista a Alexandre Oliva, el desarrollador principal de Linux Libre. Linux Libre es el kernel Linux, pero sin controladores privativos. Creo que es una figura prominente en el mundo del software libre, un latinoamericano. Y digamos que es el Richard Stallman latinoamericano para que se tenga una idea. El lanzamiento de la versión 1.24 de Golang, que dentro de estas características nuevas que trae esta versión está el mejoramiento del rendimiento de las aplicaciones Golang. Luego viene la versión 24.8.5 de LibreOffice, una competición para el fondo de pantalla de la próxima versión de Ubuntu, específicamente la versión 25.04 de Ubuntu, que está próximo a lanzarse. Se debe lanzar por allá por abril. Ubuntu 24.04.2 es una versión LTS, sí, es una versión LTS de Ubuntu. En este caso se lanzó la versión 24.04.2, que es una actualización. Esta excelente herramienta que se llama Netbox, ya había escuchado o tenía una referencia de ella, pero quise poner aquí el enlace en Lemix para tenerlo. Y si en algún momento pues voy a buscar saber y poder tener el enlace de esta excelente herramienta que te permite llevar el control de los activos de tu red, tanto tangibles como intangibles, por ejemplo, redes virtuales. Seguimos por acá y en este caso tenemos ya el calendario de lanzamiento de la próxima versión de Ubuntu. Luego el lanzamiento de Kdenlive 24.12.2, Radio Browser, un sitio web que te permite llevar todas las estaciones de radio o tiene información sobre todas las estaciones de radio en Internet. BubbleTeeth es un framework desarrollado en Golang enfocado a las Text User Interface o interfaz de usuario en modo texto. Por lo tanto, te permite realizar aplicaciones que luego las puedes usar desde la terminal. Sony Radio, otra herramienta que puedes usar desde la consola. En este caso, te permite pues escuchar estaciones de radio desde la consola. Aquí en estas noticias tenemos varias utilitarios para la terminal que te permiten hacer actividades diarias desde la terminal. Un artículo sobre un ataque de hombre en el medio relacionado con OpenSSH. Por supuesto, ya estas vulnerabilidades han sido corregidas por los desarrolladores de OpenSSH. Un video en el canal de mejores distro en el 2025 que a su vez está basado en un artículo de Linux Mint. Un artículo sobre esta lacto que ya viene con, vamos a ir acá, con Core Boot instalado, un cargador libre, Core Boot, un cargador libre que es como el BIOS, pero en este caso Core Boot estaría reemplazando a BIOS, pero
La diferencia con BIOS es que el BIOS por lo general es un software desarrollado por el fabricante de la motherboard. En este caso, Corebot no está desarrollado por el fabricante de la motherboard. Por lo general, el que desarrolla el fabricante no es libre. En este caso, Corebot es libre. Y entonces esto es una excelente noticia porque es una laptop que te permite reemplazar el BIOS, voy a decirlo así, para que se entienda, por una alternativa libre, que en este caso es Corebot, y de esta manera tener un control total sobre tu computadora, incluyendo el arrancador, que es el primer software que se ejecuta cuando tú enciendes tu computadora, en este caso, ¿eh? Vamos allá, seguimos por acá. Seguimos por acá, una noticia muy interesante y alentadora, y es que la Agencia Técnica o de Soberanía Técnica donó 515.000 euros a la Fundación Eclipse. Hemos hecho videos en el canal LibreBuy sobre esta agencia, que es una agencia gubernamental que pertenece al gobierno de Alemania, pero que ha hecho varias donaciones a varios proyectos de software libre. O sea, es un punto importante, un punto importante a tener en cuenta, ya que esta agencia pues ha hecho importantes donaciones al desarrollo de las tecnologías libres. Luego tenemos aquí un utilitario que descubrí en esta semana, un utilitario que te permite, trabajar con repositorios Git, y por lo tanto es un utilitario que se integra con Git. OpenRacer, una librería que controla todo lo que tiene que ver con luminarias, con luminarias. Esto es con las motherboards modernas, las luces esas que emiten las motherboards modernas. El lanzamiento de la versión 6.6.3 de EasyOS, un interesante sistema operativo desarrollado por el creador de Puppet Linux. Un excelente artículo sobre cómo ha ido evolucionando la variable de entorno PAF en las diferentes versiones Unix y de sistemas operativos tipos Unix a través del tiempo. NeoDB, un sistema autoalojado que forma parte del Fediverso y que te permite hacer valoraciones de todo lo que tú lees, escuchas y pues ejecutas, ¿no? Le das play, como en este caso, lo que quiere decir, pero que puedes integrarlas con otras instancias y formar una comunidad respecto a este tópico, a este tema. Un sitio web o un enlace a unas directrices que pretenden ser la base, la guía del Fediverso, donde está muy involucrado el desarrollador de PixelFed. A mí me parece muy bien porque hay que cumplir normas, normas. Por lo general, ya en las redes sociales centralizadas como Facebook y X no se cumplen normas o no se aplican de igual manera para todo el mundo. Y sí, hay que cumplir normas. En su caso, usted tiene que cumplir normas. El lugar donde usted vive, en su residencia, tiene que cumplir normas. Si está en un restaurante, tiene que cumplir normas. Si va a un transporte público, tienes que cumplir normas. Incluso si vas a un transporte privado, tienes que cumplir normas. Entonces sí, la sociedad está basada en normas. Entonces me parece muy bien. No como las redes sociales donde ya eso es al abordaje como tal, redes sociales centralizadas. Entonces las redes sociales descentralizadas buscan tener determinadas normas y a mí me parece muy, pero que muy bien que además se respeten y se hagan respetar por todos los miembros de la comunidad. Vamos allá, seguimos allá. Seguimos allá, el lanzamiento de la versión 1.85 de RUS. Luego este excelente utilitario, que es un compactador descompactador, viene con la versión 10.3.0. El lanzamiento de este utilitario, la versión 6.110, que es una herramienta que te permite trabajar
con repositorios Git desarrollado por OpenBSD, por el proyecto OpenBSD. Dago, un orquestador o un motor de flujo de trabajo, es una excelente herramienta. Los invito a explorar un excelente artículo sobre NetBSD en Raspberry Pi. Seguimos acá, seguimos con las próximas noticias. Todo lo acontecido con Plasma en la última semana, el lanzamiento de la versión 3.14 de Calamares, la versión alfa del escritorio Cosmic desarrollado por System76, una noticia relacionada con Gentoo, en este caso que las imágenes QCOW2 están disponibles ya para usarse en la nube, el lanzamiento de las versiones 6.13.4, 6.12.16, 6.6.79, 6.1.129 de Linux, el lanzamiento de las versiones 17.4, 16.8, 15.12, 14.17 y 13.20 de PostgreSQL. Es interesante cómo el equipo de desarrollo de Postgre lleva tantas versiones en paralelo. El lanzamiento de MariaDB 11.7.2 y 11.8.1. Todo lo acontecido con Genome durante la última semana. Esta plataforma que se llama Lux, por supuesto, una plataforma que forma parte del Fediverso y que es una plataforma enfocada a videos cortos. Viene siendo como un reemplazo a TikTok o quizás a YouTube Shorts. Un artículo, no es un artículo, es un video en el canal sobre Rust en el kernel Linux. Allí emitimos nuestra opinión y damos información al respecto del lanzamiento de una nueva versión de GNU Parallel, en este caso la 2025-02-22. Descubrí una nueva distribución independiente que se llama Venom. Ya la agregué a mi lista de distribuciones independientes. Nutis es otra distribución GNU Linux independiente. Ya tenía referencia de ella, pero quise poner el enlace aquí en Lemis. Todo lo que ha acontecido con el desarrollo, todo lo que ha acontecido en febrero con el desarrollo de Ubuntu, una reseña sobre OpenSUSE Tumbleweed, un artículo sobre este utilitario que te permite ejecutar determinadas operaciones como root y que forma parte de KDE, el lanzamiento de la versión 2.89 de Diff of Code. Es un comparador de directorios y archivos que te permite hallar las diferencias. Un artículo sobre la seguridad de Flat Hat. Un video en el canal sobre cómo podemos instalar más de 500 aplicaciones con un solo clic usando Juno Host y un enlace a la próxima conferencia relacionada con el Fediverso. Así que todas estas son las noticias que han ocurrido o por lo menos las que yo he descubierto durante la última semana. Así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.